el capítulo 4 también, pero primero vamos a leer 1 Timoteo 4. Vamos a leer la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ayúdenme. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vámonos entonces a segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer también desde el verso 1 en adelante. Gloria al Señor. ¿Están todos ahí, hermanos? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Oramos. Padre, en esta hora te damos infinitas gracias por este momento especial de tu palabra, Señor, y te ruego que bendigas a tu pueblo a través de ella, Señor. Que puedas usarme, Señor, y tener misericordia de mí, Dios mío. Tú conoces la necesidad que cada familia y cada persona tiene, Señor, al momento de congregarse en este lugar. Y yo te ruego que hables a esa necesidad que nadie conoce, a ese pensamiento que nadie ha escuchado, Señor, sino solamente tú. Padre, en esta hora yo pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Muy bien, hermanos, los dos textos que hemos leído en este día hacen referencia a los últimos tiempos y a la actitud o a ciertas manifestaciones que habrían en los últimos tiempos. Algunas de esas manifestaciones son físicas o de carácter, ¿verdad?, físico, y otras son espirituales. Y vamos a leer, o vamos a ir textualmente con estos dos versículos que hemos leído. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe. ¿Qué significa eso? Gente que le da la espalda a la fe que profesaba. Gente que le da la espalda a Dios para irse al mundo. Apostatarán de la fe. Apostatar significa eso, dar la espalda. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso nosotros lo estamos viendo hoy en nuestros días, porque quiero hablar un poquito acerca de ese enfrentamiento que la iglesia y la humanidad está teniendo en los últimos días. No hay necesidad ni siquiera ya de hablar de que son los últimos días. Usted sabe que son los últimos días. Ya una de las cosas que como que refleja de que son los últimos días es que la hechicería se está volviendo algo normal. La brujería, los ritos satánicos, ya es un asunto normal. Ya los artistas se están destapando, hablando de artistas mundanos, se están destapando en cuanto a hacer ritos satánicos en sus conciertos, las letras de sus canciones. La manera en la que este mundo está procediendo nos dice a nosotros de que quien está en control de ese mundo es Satanás.
Es que es una cosa que no se entiende. No se entiende. Es una cosa que como si lo lógico queda aparte y la locura ha poseído la mente de las personas. Porque ¿quién se atrevería a enseñarle a un niño y a meterle la duda que si es niño o niña? Eso solo Satanás lo hace. Pero para Satanás moverse en el ámbito humano tiene que usar mentes y bocas de hombres y de mujeres para manifestar su reino de tinieblas, su reino de destrucción. Y esto del reino de las tinieblas y de este reino de destrucción es una cosa seria. Es un asunto que aunque la gente se ría y aunque la gente vea esto como una pérdida de tiempo y que nosotros somos personas que no sabemos dónde vamos, hermano, nosotros sabemos de que lo que está pasando en el mundo, eso es una cosa, hermano, que sabemos que el que está en control de eso es el rey de las tinieblas. El que destruye, el que engaña, el que está en posesión de todas las personas. Parece un manicomio la humanidad. Ya no se sabe dónde va a haber el otro tiroteo. Ya la gente está con miedo de dejar los niños en la escuela o no, porque ya no es un asunto de que se enojó un alumno con el maestro. No. Hace unos días atrás salió una persona disparándole a niños en una escuela y después se quita la vida de él. ¿Y quién provoca eso? ¿Qué ganancia hay de ello en aquel que lo hace? Nosotros no podemos nosotros como psicólogos o psiquiatras decir, no, es que están desquiciados y es que problemas psicológicos. No, hay un reino espiritual que está controlando como marionetas a los seres humanos y los está llevando a hacer locuras, atrocidades, bestialidades, matanzas, derramamientos de sangre, y se mueve como una gran cortina de humo envolviendo a la humanidad. ¿Sabe a los únicos que no controla Satanás? A los hijos de Dios. Porque en nosotros gobierna el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros en este lugar. Él nos envuelve. Él inyecta su reino de vida en nosotros. Oh, gloria al Señor. Cada vez yo sé que mis hermanos cuando se paran acá a cantar, a llevar una apertura, a predicar, sienten la presencia de Dios. Lo sentimos como fluye en este lugar. Lo sentimos como una llama. Lo sentimos como, aunque no quiera cantar, aunque no quiera moverse, aunque no quiera hacer nada la iglesia, el que está lleno del Espíritu Santo no se puede detener. Que es una cosa tan certera lo que dijo el Señor Jesús, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y la iglesia no son cuatro paredes, ni una organización registrada en el gobierno. No, la iglesia son aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero y que ahora son templo y morada del Espíritu de Dios. Ellos son o nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces aquí tenemos que entender de que esto que nosotros estamos viviendo o este enfrentamiento que hay en el mundo hasta cierto punto nos afecta a nosotros. Nos afecta porque como los compañeros de trabajo no son cristianos y aunque ellos digan que son religiosos pero que no quieren nada con Cristo, Jesús dijo, conmigo no hay término medio. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo, contra mí es. Con Jesús no hay término medio. O está o no está. O es salvo o está perdido. No hay término medio. Entonces, cuando nosotros vemos esto que se está dando en el mundo, que hasta a nosotros nos afecta. Porque de alguna manera el diablo nos quiere provocar también. Porque como nosotros, gracias a Dios, estamos guardados por el poder de Dios. ¿No le da gracias a usted a Dios por eso, hermano? Fíjese que cuando yo dejo a mis hijos en la escuela y los veo entrar y me tengo que ir, yo sé quién los guarda a ellos. Yo sé quién los cuida a ellos. No, es que nosotros tenemos que estar seguros de lo que tenemos. Hace muchos años, no me recuerdo si fue en una ciudad de Brasil, llegó un evangelista a predicar. Fue en aquellos tiempos de los 80s o 90s.
Y de repente tomaron una foto del evangelista o del hermano que estaba predicando, pero misteriosamente apareció una figura en aquella fotografía, y eso está ahí en internet, usted lo puede buscar, vestida de blanco, en la plataforma donde estaba aquel hombre predicando. Y el lugar donde él estaba predicando era uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. Pero es que mire, cuando Dios está con uno, hermano, por eso el apóstol Pablo lo dijo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Hermano, no hay nadie sobre Dios. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Él estableció las estaciones del año. Él le da vida a todos los animales y aún a todas las flores del campo. Él sostiene esta creación con el poder de su palabra. Y este Dios es mi Padre en este día. Por eso me gusta mucho esa alabanza cuando termina diciendo: yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Levante la mano los que son hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios, hay que arreglar hoy eso en este lugar. Pero el apóstol Pablo recibe esta revelación en los postreros días. En los postreros días vendrán espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Es decir, enseñanzas esquematizadas demoníacas, ordenadas, pero que llevan a la destrucción. Por eso no toda doctrina que parece bien ordenadita y personas que salen hablando con 3 o 4 textos bíblicos, no todos están diciendo la verdad. Entonces cualquiera diría: pero entonces ¿a quién le creemos? Si hay tanta gente con Biblia en los púlpitos y tanta gente diciendo texto. Es que aquí está la maravilla de lo que quiero hablar. Jesús dijo: pero el Espíritu Santo que vendrá, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Básicamente el Señor estaba diciéndole a sus discípulos que los que estuvieran llenos del Espíritu Santo, el engaño no los tocaría. Y esto es una cosa maravillosa, hermanos. Es como un dispositivo que nos han metido a nosotros, los cristianos, adentro, que podemos detectar dónde están las falsas doctrinas. Podemos detectar quiénes son lobos rapaces, aunque estén vestidos de corbata y de traje. Podemos detectar dónde está el diablo parado, porque en nosotros está el Espíritu del Dios vivo, el que nos guía, el que nos pastorea, el que nos enseña, el que nos habla al corazón y a la mente de dónde hay que caminar. No hay cosa más linda que ser pastoreado por el poder de Dios. Pero esto es una cosa impactante. Pero quiero seguir. En el verso 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora, eso solamente son algunas de las doctrinas que Pablo como que toca de lo que él llama doctrinas de demonios. Prohibir casarse. Ustedes saben qué doctrina o qué iglesia falsa prohíbe casarse, ¿no? El celibato. Doctrinas de demonios. Por eso terminan haciendo inmoralidades en conventos, en iglesias católicas. Porque la abstinencia no la da el hombre. La abstinencia solo la puede dar Dios. No se puede obligar eso a una persona. Y prohibirán o mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Hay religiones que yo no comprendo eso, pero hay religiones que prohíben el café. Que Dios nos guarde, ¿verdad? No, hermano. O prohíben otros alimentos. Claro, hay alimentos que yo no se los recomiendo a nadie, como las sodas, la Coca-Cola. Yo cuando los veo a ustedes, deme otra, varón. Yo digo, Dios mío, ayúdale, hermano, ¿verdad? Porque si tiene un alto contenido de azúcar, de ahí anda el hermano tembloroso. No, hermano, cuídese. Bien, no me voy a meter ahí. No vaya a ser y me apedreen, ¿verdad? Pero es una cosa que ya algunas personas lo establecen como doctrina. Yo no la voy a establecer a usted como doctrina que cero soda, pura agüita, todo. No, ahí vea usted. Muy bien. Pero vámonos al otro verso que acabamos de leer. En el
Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3. Dice, aquí hay otra característica que el apóstol Pablo nos habla acerca de tiempos postreros que él advierte a su hijo en la fe, Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué tremenda esta revelación que el Espíritu Santo le da a Pablo. Fíjese lo que dice, vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa eso? Donde la gente no aguantará la sana doctrina. Y eso lo vivimos hasta aquí. La gente ya no aguanta que se le enseñe algo sano. Qué bárbaro, esto es la ley. Y la gente es así. Nosotros los seres humanos somos así. No nos gusta, no nos gusta someternos a la palabra del Señor. Es decir, la palabra del Señor, y el apóstol Pablo de alguna manera había recibido esta revelación que llegaría un tiempo donde la gente no aguantaría la doctrina sana de la palabra del Señor. No la aguantaría, no la sufriría. Es decir, no, de ninguna manera, yo no voy a aguantar eso. Y como ahora hay iglesias de todos colores y de todos sabores, la gente dice, si no me gusta aquí, tal vez allá. Aquí no bailan, allá bailan. Aquí muchos se congregan, pues hay iglesias que se congregan 2 días a la semana, tranquilo. Hay mucho evento. Hay iglesias que no, tienen 5 días de dormir y 2 de misa. Puede ir, tranquilo, no pasa nada. Pero usted tiene que entender de que las iglesias del Señor no son para que nos gusten, sino para que nos transformen y nos lleven al reino de los cielos. Eso es la iglesia del Cordero. Ser transformados, ser desafiados, ser tocados por el Espíritu de Dios para vivir una vida mejor, no una vida peor, sino una vida mejor. Una vida disciplinada, una vida de búsqueda de Dios, una vida de concentrarse en Dios. Todo lo demás, hablando de tiempo con la familia, pasear y todo eso es bueno también. Pero cuando uno su prioridad es buscar a Dios, todo lo demás Dios lo bendice. Dios bendice el hogar, Dios bendice los hijos, Dios bendice la familia, Dios le provee. La paz de Dios está en el hogar, la bendición de Dios le visita. Cuando Dios es el primero, su hogar también será bendecido. Aleluya. Pero la gente no sufre ya la sana doctrina. Es decir, la iglesia ha tenido como cambios. En algunos aspectos la iglesia del Señor ha menguado. En algunos aspectos la iglesia del Señor se ha adaptado a los cambios que está teniendo esta humanidad. A los avances que en realidad no son avances muchos de ellos, sino que le restan a la iglesia del Señor. Pero lo que quiero hablar es esto. El mover del Espíritu de Dios con el ser humano ha estado siempre ahí. Es decir, lo ideal de Dios, la vida que Dios le quería dar al ser humano, era una vida de vivir siempre con Él, sin separarse de Él. Que el ser humano disfrutara de su presencia, conversaciones con la divinidad, a plena luz del día, oír la voz de Dios sin ninguna interrupción. Hablarle, imagínense esto. Adán tenía conversaciones con Dios. Dios descendía y hablaba con Adán como a hablar con su mejor amigo. Ese era el deseo de Dios. No crea que el deseo de Dios este día es en destruirle, en castigarle. No, el deseo de Dios de este día es perdonarle sus pecados, hacerlo mejor persona, acercarlo más a su presencia, que usted oiga la voz de Dios. Ese es el deseo de Dios este día. Adán no sabía lo que se estaba metiendo cuando le hizo más caso a Eva en desobedecer a Dios y en desafiar la autoridad de Dios. Y pagaron el precio. Hasta el día de hoy seguimos pagando ese precio de muerte por el pecado original. Entonces, cuando nosotros vemos
de que no es que Dios dijo, pecó Adán, vaya, vámonos, ya, dejémoslo ahí, hay que como animalito salvaje que vea él que haga. No, 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 no. Dios siguió trabajando con el ser humano, siguió cerca de él. Entonces, Dios tiene sus procesos, sus maneras. A lo largo de la historia lo podemos ver cómo el Señor llamó a ciertas personas, interactuó con ciertas personas de manera estrecha, porque Dios se acerca a aquel que se quiere acercar a Él. Dios le da milagros a aquellos que lo buscan. Dios le abre los oídos espirituales a aquellos que le aman y lo buscan y se consagran a Él. Dios está para aquellos que se acercan a Él. Usted se acerca a Dios, Dios se acercará a usted. Pero en la historia de la humanidad no son los muchos los que se acercan a Dios, son los pocos los que se acercan a Dios. La mayoría va por el camino ancho, haciendo lo que les da la gana. Si no, las iglesias los días domingos y los días de culto estuvieran abarrotadas. Hiciéramos hasta 7 cultos los días fines de semana, pero no, es la minoría. Y aún los salvos no se congregan. Aún los que tenemos la salvación de Dios, a veces cavilamos si vamos o no vamos. Es decir, no es la mayoría la que busca, es la minoría en los ayunos, es la minoría en la vigilia, es la minoría en santidad, es la minoría buscando la presencia de Dios, es la minoría abriendo su Biblia. Pero aquí hay una bendición. Aquellos que se esfuerzan en servir a Dios, en buscar a Dios, en abrir su Biblia, en orar, en vivir para Dios, Dios los bendice, Dios los exalta, Dios les da a ellos de su presencia, los llena con su gloria. Esto de caminar con Dios es algo lindo, porque no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Noé también caminó con Dios. Y cuando Dios va a destruir la humanidad de aquel entonces, llama a Noé y le dice: Noé, construye un arca. Porque él sabía que Noé sí le iba a obedecer. Después de eso no vemos a un Noé ni a un Enoc. Vemos a un Abraham que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Y tus hijos poseerán la puerta de sus enemigos. Una cosa magnífica. Va Abraham y después podemos nosotros irnos con Isaac, con Jacob, con las 12 tribus, y de ellos escoge o le queda la bendición a Judá. Después de eso vemos las descendencias, los reyes, a David, a Salomón, a todos aquellos que fueron partícipes de una elección divina. Eso de la elección no lo vea usted como cualquier cosa. No. En los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos de Cristo, cuando Él estaba en su ministerio terrenal, habían muchos enfermos, pero no todos fueron sanos. Muchos lo vieron, pero muchos no le creyeron. Muchos estaban al lado de Él, pero no reconocieron la majestad que tenían. Y este tiempo es igual. Si usted hoy en esta mañana ama al Señor Jesucristo, téngase por dichoso. Que esto de amar a Jesús no es una cosa de religioso. Esto es revelación del Padre Celestial. Si usted ama a Dios es porque Dios se lo ha revelado de alguna manera. Téngase por dichoso de la gracia de Dios. Entonces el Espíritu de Dios ha trabajado en toda esta gente que la ha elegido. Y la manifestación del Espíritu de Dios ha estado ahí. Cuando, por ejemplo, Sansón, venía la manifestación de la fuerza de él, que la fuerza no estaba en el cabello, la fuerza estaba en la obediencia a Dios. El cabello era solamente los términos y condiciones, pero la obediencia siempre ha sido el término de la bendición de los hijos de Dios o de los siervos de Dios. Y mientras él obedecía, la Biblia dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y mató 1000 filisteos. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y agarró la puerta de la entrada de la ciudad y se la echó al hombro como nada. Pero solo era cuando el Espíritu de Dios estaba con él. Se fija, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él y lo tomaba. Y cuando David fue ungido con el aceite, el Espíritu de Dios vino sobre él, dice la Biblia, desde ese día. Entonces la manifestación del Espíritu de Dios ha estado ahí.
con los grandes siervos de Dios. Cuando Moisés se para delante del Mar Rojo, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios sopló toda aquella noche y dividió el mar. Fue el Espíritu de Dios, Él estaba ahí. El Espíritu de Dios hizo reverdecer la vara de Aarón. El Espíritu de Dios hizo arder la zarza de fuego. El Espíritu de Dios le dio la victoria a Gedeón y confundió a sus enemigos. El Espíritu de Dios ha estado ahí para aquello que Él ha elegido para la gloria de su nombre. El Espíritu de Dios se ha manifestado. Y cuando nosotros vemos la palabra del Señor y cuando el Señor Jesucristo aparece, la palabra del Señor le llama a Él el ungido de Jehová. Él estaba lleno del Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice en unas ocasiones, y el Espíritu de Dios estaba con Él para sanar. Es decir, en su humanidad, Él también dependió de esa fuerza, de ese poder y de esa manifestación gloriosa. Milagros que nunca ni un evangelista ha hecho, los hizo Jesús de Nazaret. Milagros que la iglesia quizás no ha visto o no hemos visto, los hizo Jesús de Nazaret. Mancos, Él les componía otra vez la mano, les hacía de nuevo los huesos, las arterias, los tendones, la carne. Eso no era nada para el rey. A un muerto de 4 días lo llamó desde el seno de Abraham y lo metió otra vez en ese cuerpo y lo sacó de la tumba. Este Jesús que servimos no es una estampilla ahí en el bolsillo. Este Jesús no está colgado en la pared. Este Jesús vive para siempre. Él es el Rey, aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor Jesús este día, hermanos? ¿Cuántos creen que lo puede hacer hoy en este día también? No es nada difícil para Él. Pero el Espíritu de Dios estaba ahí. El Espíritu de Dios se movió haciendo grandes maravillas. Pero después de eso, el Señor hace una maravilla más impresionante. Que viene una era más preciosa. Y bendito sea el Señor, hermanos. Que nosotros hemos nacido dentro de esta era todavía. Si usted y yo hubiéramos nacido bajo la ley y hubiéramos sido judíos, ¿qué le parece? No sé si ya nos hubieran apedreado o quemado. Porque la ley mata. Mas el Espíritu da vida. Sí, la ley solo servía para matar. El hijo rebelde, quemado. Los que practicaron hechicería, quemados. Fornicarios, adúlteros, apedreados. Ahí no había misericordia de nada. Y una vez aquel que andaba recogiendo leña en el día de reposo, apedreado. Aunque no andaba haciendo nada terrible. Es decir, la ley mata, pero el Espíritu da vida. Y para eso apareció el Espíritu de Dios, para darnos vida a nosotros. Entonces cuando nosotros vemos que el Señor Jesús reúne a sus discípulos y está con ellos ahí, les sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y ellos se quedan como ellos no entendían esos misterios. Pero después de eso hay más manifestaciones en medio de los 40 días después de la resurrección. Pero llega el momento donde todos se reúnen allá en el Monte de los Olivos. Y a la vista de todos ellos, dice la palabra del Señor literalmente que le adoraron y muchos dudaban. Hermano, yo a veces no entiendo nuestra naturaleza humana. Esto es terrible. Porque estaba ahí delante de ellos Jesús resucitado y dudaban de Él. Van a dudar de mí también. Van a dudar de usted. Que el ser humano es terrible. Nosotros somos malos. Yo soy malo. Tantas cosas y milagros que Dios ha hecho con nosotros y tanto recorrido que hemos tenido en la vida cristiana viendo los milagros de Dios, y llega otro problema y ahí nos llega la duda otra vez. De esta, ¿quién sabe si salgo? Va a salir. Si Jesús es el mismo ayer y hoy por todos los siglos, será el mismo. Y si le sacó en victoria antes, le saque en victoria hoy también. Entonces vemos que el Señor sopla sobre ellos, pero después les dice, quédense. Van a recibir la promesa de lo alto. Y esto lo había recibido Juan el Bautista como una revelación parcial. Porque Juan el Bautista tuvo un ministerio. ¿Sabe cuánto tiempo fue el ministerio de Juan el Bautista? 6 meses. Ni siquiera pudo celebrar el primer año de ministerio. No, 6 meses y después ya se acaba. 6 meses de estar predicando. 6 meses.
No es lo mucho que hagamos, es hacer la voluntad de Dios lo que es efectivo. Si usted hace la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es tener un campo blanco con 3 personitas y 3 hermanitos que llegan, si esa es la voluntad de Dios, va a tener victoria. No. La voluntad de Dios no solo son multitudes, no solo son su nombre en pancartas. No. La voluntad de Dios es a veces estar con 2 o 3. Pero si usted hace la voluntad de Dios, también verá la victoria en su vida. Juan el Bautista solo fueron 6 meses. Después de eso, Juan el Bautista les decía: hay uno que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo. Yo los bautizo con agua, pero este bautiza en Espíritu Santo y en fuego. ¿Usted se imagina eso? Fíjese que en ninguna otra porción de la Escritura alguien lo puso de la manera que Juan el Bautista lo puso. Él hacía un contraste del ministro terrenal y el ministro espiritual. Y el ministerio espiritual siempre será más poderoso que el ministerio terrenal. Eso es indiscutible en toda la Biblia. Entonces, Juan el Bautista decía: yo tengo un ministerio terrenal que es bautizar aquí como para arrepentimiento. Es decir, como un testimonio de estoy arrepentido. Bueno, lo bautizo. Era como una señal, como un fruto del arrepentimiento que la gente sentía a la predicación de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista dice: pero yo quiero decirles que hay uno que es sumamente superior a mí. Él bautiza en fuego. ¿Qué les parece? Yo no sé si la gente lo entendía, pero ¿cómo alguien va a ser bautizado en fuego? Claro, en ese momento, ahorita estamos 2000 años después, pero en ese momento la gente, yo pienso que lo veía raro, quizás ni le prestaba atención. Que bautice en fuego el otro, dice que viene después de él. Claro, eso nosotros ahora lo entendemos. Cuando después de tantos años, los que hemos crecido en la iglesia, hermano, hemos visto cómo de repente Dios ha bautizado en el Espíritu Santo a jóvenes, a ancianos. Yo he visto hasta niños llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto es el bautismo en fuego, que no da el pastor ni lo da la denominación. Esto solo viene el ministro de arriba, y él es el que lo sumerge en un río de fuego y le da una autoridad más superior que lo que el ser humano le pueda dar a uno. Aleluya. Y ellos fueron obedientes y se quedaron esperando. Señor, aquí estamos. Al final terminaron 120. Después de alrededor de 10 días, 120 estaban reunidos y fueron embestidos con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas por primera vez. Es decir, lo que Adán había perdido se recupera por Cristo ahí en ese momento. Ser llenos del Espíritu de Dios. Eso no lo había tenido ni David, ni Sansón, ni todos los que les he mencionado. Porque el Espíritu de Dios, aunque operaba de manera poderosa, todo lo que el Espíritu de Dios hacía, lo hacía en ellos, pero casi de una manera externa. Y Sansón tenía fuerza, pero era cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero no había nadie que pasara las 24 horas con el Espíritu Santo adentro. Eso era imposible. Y ahora nosotros, en esta maravilla de vida que Dios nos ha dado a través de la sangre de Cristo, nos levantamos y ahí está el Espíritu de Dios ardiendo en nosotros. Andamos ahí manejando y sentimos la presencia de Dios con nosotros. Y de repente usted viene y está oyendo una alabanza o un mensaje, no sé si le ha pasado, y empieza a sentir la presencia de Dios. De repente está en un apuro y empieza a clamar, y ahí está Dios con usted. Se va a la cama en la noche después de orar, si ora, ¿verdad? Se va a la cama y ahí está el Espíritu de Dios con usted. Lo que David no tenía, lo que Abraham no tenía, lo que Sansón no tenía, lo tiene usted. ¿Qué le parece? No es ni de ninguna de las tribus de Israel. Nació en un cantón que no se sabe ni pronunciar eso. Solo consonantes tiene el nombre de esa aldea. Pero usted así un día aceptó a Cristo, y ese momento el Señor lo selló, y después de un tiempo el Señor lo bautiza en el Espíritu Santo. Empieza a hablar en otras lenguas, y hoy no lo deje el Espíritu de Dios. Donde quiera que vaya está Él tocándole. Ahí está Él señalándole el camino. Ahí está Él dirigiéndolo. Dios no nos deja, Dios no nos desampara. El privilegio más grande que el cristiano tiene no es ser pastor, es ser lleno del Espíritu de Dios. Ese es el privilegio más grande.
Todo lo demás sale sobrando. Pero ahora nosotros vemos, miren, ¿por qué he hecho este recorrido? ¿Qué contraste tiene? Es que estamos viviendo días terribles. Días terribles. La hechicería ya es un asunto normal. Hace unos días, pocos días, estoy hablando de un par de meses atrás, un noticiero cristiano lanza una noticia. En una comunidad, no me acuerdo si fue en Wyoming o no sé qué lugar, había un sector donde había muchas iglesias cristianas en esta calle, iglesia cristiana en esta calle. Y de repente llegan en la mañana y habían descuartizado un animal. Habían hecho un rito satánico en la calle donde estaban esas iglesias. La gente ya no se anda escondiendo. Ya usted busca ritos satánicos, está ahí. No lo busque, pero ahí está en YouTube. Ahí está la gente haciendo sus ritos. Aún salen hasta enseñando cómo se hacen esas cochinadas. Nuestros niños a veces, si nos descuidamos también en sus jueguitos, ahí aparecen ritos satánicos. Spellings, cómo hacer esos conjuros, cómo hacer invocaciones. No son jueguitos, son invocaciones para introducir a una generación ignorante que ignora esto, a un mundo de perdición, a un mundo de locura, a un mundo de destrucción. Pero vive Jehová, que está con nosotros, que nos ha salvado, que también guardará a nuestros hijos, que también serán guiados a la vida que Dios da en el Espíritu Santo. Aleluya. Pero el enfrentamiento que nosotros tenemos hoy en nuestros días es terrible. Es una cosa abierta, es una cosa que si no te gusta esta agenda, pues el que está mal eres tú, no nosotros. Esa es la agenda que tiene hoy Satanás. Es una cosa que le quieren meter la cucharada hasta el fondo de la garganta, aunque no le guste. Y el que se oponga, porque ahora las leyes están tratando de impulsar estas agendas satánicas y meterlas en todos los rubros de la sociedad donde gobiernan, en las escuelas, en las iglesias, en todos lados. De tal manera que se vea apretado el mundo a obedecerle a ellos, a hacer lo que a ellos les gusta. Pero Dios, en su amor y misericordia, por extender un poquito más su gracia para que más gente se salve, para que usted que está aquí se salve, Dios permite que queden, y esto no soy yo, no soy político, hermanos, permítame, yo no soy político, no me gusta la política, nunca he votado, porque siempre va a quedar el que Dios quiere. Pero Dios en su misericordia levanta gente, levanta presidentes, levanta organizaciones que están a favor de los principios bíblicos para detener este desborde de desgracia. Este desborde que está ahora legalizando la marihuana, porque la marihuana es la puerta para la drogadicción. Que comienza por ahí, va a llegar un día que le va a aburrir esa droga y va a tener que buscar drogas más fuertes. Claro, tenían que legalizar eso, ¿no? El cannabis. Y ahora aquí en California, ahí lo ve en cada esquina vendiendo. ¿Y quiénes son los que compran? ¿Gente de 99 años o muchachos? Muchachos. Los jóvenes en las escuelas son los que más están metidos en ese asunto. Jovencitos menores de edad ya usando drogas. ¿Qué le parece? Y no es un asunto ilegal, ahora es legal. Porque cierto grupo del gobierno y cierto grupo dice, no, hay que legalizarlo. Hay que legalizar el matrimonio homosexual porque amor es amor. Y el diablo siempre vistiendo y tratando de enmascarar lo malo de bueno con un envoltorio bonito, pero adentro hay pudrición, hay muerte y su camino es para el infierno. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios permite que se levanten personas que frenan todas esas cosas, para que la iglesia pueda tener un poquito de más de trabajo. Y trabajemos mientras dure el día. No chismeemos, trabajemos. No peleemos, trabajemos. No nos dividamos, trabajemos.
No se mete en esas locuras. No ande peleando quién tiene la razón y quién no. Sírvale a Jesús. Deje de ver al pastor, deje de ver a los líderes. Sírvale a Jesús. Sírvale a Jesús, que pronto aparecerá en las nubes y llamará a los que le aman a la cena de las bodas del Cordero. Y nos vamos. Deje que de andar metido en el chisme, en ver qué es lo que dijeron de mí, quién anda hablando de mí. Siempre va a haber alguien que hable mal de usted. Mejor ni lo busque. Sí, yo por eso no, a mí no me preocupa. ¿Quién piensa bien, quién piensa mal? No me preocupa eso, me preocupa servirle a Jesucristo. Hacer lo que Él quiere y moverme en lo que Él quiere, porque el tiempo se me acaba. Los huesos me duelen más. Los riñones ya siento que bueno, pues hay que trabajar. Dios mío, la garganta ya no la aguanto. Pues hay que trabajar, que se me está acabando. Mientras me dure esta vida, mientras no ande con bastón, yo le voy a servir a Jesús. Ahí si usted quiere servirle, sírvale. Y quiere hacer otra cosa, hágale. Dios mío, ya esos viajes para ir a Los Ángeles, no hombre. Ya no aguanto la cadera. Ya no aguanto los huesos. Llego allá, los pies hinchados. Qué terrible, digo yo, me estoy acabando. Y tan joven que estoy. La vida es así. Entonces, si usted pierde un año, 2 años, de no hacer la voluntad de Dios, sino de tener la razón. Yo quiero este año tener la razón. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta hacer y aquí que nadie me diga nada. Ya perdió su tiempo, hermano. Sírvale a Jesús. Usted nada se va a llevar a la eternidad, solo lo que le ha servido al Señor. No se va a llevar fama, no se va a llevar título, no se va a llevar un buen nombre. Se va a llevar la gracia que ha tenido de Dios en esta tierra para servirle. Acumule tesoros en los cielos, porque en la tierra todo se acabará. Aunque compre una mansión, se acabará. Arroje perlas arriba, acumule tesoros arriba. Allá vamos a ver. Yo estoy anheloso de ver cómo es que el Señor dijo que ahí hay muchas moradas. ¿Cómo son esas moradas? Tienen living room. ¿Cómo son esas moradas? Estaba hablando en sentido literal, en sentido figurado. Pero es que yo no me quiero quedar con la duda. Yo quiero llegar. Y que el Señor me llame. Ven, buen siervo, fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque lo que hacemos en esta tierra, aunque le llamemos mucho, comparado con la recompensa eterna, no es nada. Nada. Recompensa que no se acabará. Recompensa que no se enmojecerá. Recompensa que no dejará de brillar. Recompensa eterna. La corona de la vida es eterna. Entonces, cuando nosotros nos estamos en este mundo desenvolviendo como cristianos, y yo veo todo lo que hay, todo lo que está pasando, el enfrentamiento espiritual que tenemos. Y sabe una de las cosas más tristes, que la iglesia misma del Señor ignora el mover espiritual dentro de las iglesias. Es un deseo que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo no tiene tiempo para pelear. Una iglesia llena del Espíritu Santo, mire, ni se da cuenta con aquel que lo quiere ofender, porque está tan lleno de Dios que solo mira para arriba, para arriba. El Señor está conmigo, me voy a ir a gozar al culto. Llegaron 3, no le importó. Llegaron 20, no le importó. Llegaron 1000, no le importó. Porque el que viene aquí viene a ver a Jesús. Y está él y Jesús, ella y Jesús. Y cuando estamos yo y Jesús, hermano, es que ese es el culto más lindo que pueda haber. Oh, gloria a Dios. Gracias a Dios que yo no soy músico. Yo no sé si se equivocan o no se equivocan. No, yo me gozo en todo momento. Y gracias, Señor, y estoy, ¿verdad?, con mi mente concentrada. Pero cuando nosotros en la vida andamos en la carne, es decir, andamos en lo que vemos, en lo que, en todo lo externo, nos fijamos en todo lo que está mal, hasta en lo que no está mal, pero lo vemos mal. No, llenémonos de Dios, hermanos. Qué bonito es llenarse de Dios y ver la vida mejor de lo que el mundo la ve.
clara. Usted, las decisiones que toma, usted sabe dónde ir, porque mira la vida clara. Y la Biblia dice, y aunque oscureciere, para ti será como la mañana. Aunque la vida oscurezca, para el cristiano no oscurece nada, es como la mañana. Es decir, se lo voy a poner de esta manera: el peor día del cristiano es mejor que todos los mejores días del mundo. ¿Me entendió? El peor día del cristiano es mejor que todos los mejores días del mundo juntos. Porque el mundo, aunque tenga días entre comillas buenos, no le cambia el rumbo de su camino al infierno. Pero el cristiano, aunque llore, llora en el altar. Aunque se sienta quebrantado de corazón, ahí está cantando en la casa de Dios, y el rumbo no le cambia. Vamos al dulce hogar por la fe en Jesús y luchando por traer almas a la luz. Aunque dardos encendidos 1000 vengan contra mí, por la fe venceré. Qué bonito. Entonces, aunque el mundo se desborde, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, yo le pregunto, ¿qué es lo más importante que la iglesia necesita y qué es lo que carece la iglesia de nuestros días? No diga nada, pero algunos dicen, le falta amor, le falta paciencia, le falta humildad, le falta darle a Dios con excelencia. Pues, póngalo como sea. A la iglesia cristiana de nuestros días le falta más comunión con Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Hermano, y la mansedumbre donde queda, y el amor donde queda. Todo eso es fruto del Espíritu Santo. Usted no puede alabar más el fruto que el árbol de donde nace ese fruto. ¿Me explico? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9. Pero todos esos son, ¿qué? Frutos. Frutos. Una iglesia, se lo voy a poner más fácil, una iglesia no puede dar amor, del amor que le agrada a Dios, si no vive en el Espíritu. Un cristiano no puede tener amor, no puede tener templanza, no puede tener gozo, no puede tener paz, no puede tener paciencia, no puede tener ningún fruto del Espíritu si no anda por el Espíritu. ¿Qué necesita la iglesia? Llenarse del Espíritu de Dios, llenarse del Espíritu de Dios, llenarse del Espíritu de Dios. Y cuando se llena del Espíritu de Dios, automáticamente da frutos agradables para la gloria de Dios. No comience por la rama, comience por el tronco. Comience por lo que verdaderamente importa dentro de la iglesia. Llenarse del Espíritu Santo. Ya la gente ya no ora que Dios lo bautice en el Espíritu Santo. Yo aquí no sé si usted ora o no ora por la llenura del Espíritu Santo, por el bautismo en el Espíritu Santo. Pero yo me acuerdo que nosotros, al menos cuando yo estaba joven, con los jóvenes de la iglesia, decíamos, vamos a hacer una campaña de ayuno para pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí estábamos, campaña, una semana de ayuno solo por el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora la gente ayuna, pero por la gran enfermedad que tiene, porque le falta dinero, solo por eso. ¿Qué le parece si oramos para que Dios nos llene con el Espíritu Santo? Y lleno del Espíritu Santo tendremos salud, porque la salud viene del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo tendremos amor, porque el amor viene del Espíritu Santo. Y tendremos paciencia, y tendremos templanza, y tendremos comunión, y habrá unidad, y habrá respeto, y habrá cercanía, y habrá culto glorioso, y habrá llenura, gente hablando en lengua, otro profetizando, porque cuando la iglesia se llena del Espíritu de Dios, no hay cabida para los demonios. Oiga esto, el diablo no le tiene miedo a los gritos, ni le tiene miedo a las corbatas, ni le tiene miedo a los teólogos, le tiene miedo al Espíritu de Dios. Donde llega el Espíritu Santo no hay demonio que se resista. No hay, es que no, yo no he visto una iglesia llena del Espíritu Santo donde los demonios no salgan huyendo. Se tiene que ir la tristeza,
Porque o está el Espíritu de Dios o le abarca la tristeza. Una de dos, pero los dos no pueden estar juntos. O está la preocupación o está el Espíritu de Dios, pero los dos no pueden estar. Mire, un toque, yo no sé si usted ha experimentado un toque del Espíritu Santo, le quita la tristeza. Toda esa gran carga que todo veía mal y esa cara como que ha probado limón y toda esa vida que se le va con un toque del Espíritu Santo. Y el problema que a usted le agobiaba desaparece. Y usted dice, Dios mío, qué bonito. Ahora hasta el enemigo quiere saludar. Ya le bendiga. Es que hay eso de que el Espíritu Santo toque a una persona, eso es lo más maravilloso. Dios mío, sale abrazando a todos, hasta los palos que están allá afuera. Se siente alegre. Sí, o está la amargura o está el Espíritu de Dios, pero los dos no pueden estar. Yo quisiera más de Dios para mí. Yo quisiera más de Dios para la iglesia. Yo quisiera más de Dios para la misión. Yo quisiera que todos fuéramos bautizados en el Espíritu Santo. Como lo dijo Moisés. Bueno, porque vino ahí Josué y algunos ahí enojados que el Espíritu de Dios había llenado a aquellos que no habían llegado a la convocación. Y le dicen, bueno, nosotros queríamos allá prohibírselos porque no se puede. Y Moisés les dice, bueno, porque tienen celos por mí. ¿Cómo quisiera yo? Porque Moisés sabía lo que era sentir el Espíritu de Dios. ¿Cómo quisiera yo que todos tuvieran el Espíritu Santo? Eso era Moisés al pie del monte Sinaí. Pero aquí estamos en Junction Avenue. Aquí todos tienen el Espíritu Santo si ha sido lavado con la sangre del Cordero. ¿Entiende lo que le digo? Lo importante es ser lleno del Espíritu de Dios. De ahí usted puede poner lo que usted quiera en una iglesia. Y ese es el gran problema de las iglesias de nuestros días. Que la prioridad no está en lo espiritual, está en lo material. Hay su importancia, pero nada más grande que el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, con un milagro, con un milagrito, le puede construir un templo, Dios. Uy, en un día Dios le da todo lo que ha buscado por 20 años. Y para Dios no es difícil. Yo siempre le cuento cuando mi pastor, el hermano Beto, le decía a los pastores, oren, y eso fue pura inspiración divina, oren para que el mosquito pique al rico. Y después ese rico venga a pedirle oración a usted. Y un hermano me cuenta a mí y me dice, mire hermano, yo oí lo que el pastor dijo, pues vamos a orar. Y empecé a orar, me dice, Señor, porque no hay que ni siquiera ser elocuente para hablar con Dios. El hermano le empezó a decirle, Señor, que el mosquito pique al rico. Que el mosquito pique al rico. Y empieza él a contarme la gran historia que se la voy a resumir. Yo sé que le he contado anteriormente, pero habrá alguno que quizás no la ha oído y le aumente la fe. Y empiece a orar que los mosquitos piquen por todos lados. Entonces, este hermano estaba en construcción del templo allá en Sonsonate, en El Salvador. Y me dice, y en esos días no había hermanos. Y nosotros empezamos una campaña de oración, pero yo oí lo que mi pastor dijo. Señor, empezó que el mosquito pique al rico. Y así pues se la pasó por día. Y un día en esa misma pasaje o en esa misma calle donde se estaba construyendo el templo vivía un coronel. Y le dio un infarto. Y quedó ahí y lo llevaron al hospital. ¿Sabe a quién llamaron? Al pastor. Mire, el familiar está allá, lo tienen internado en el hospital. Y él dijo, el mosquito picó al rico. Y él, claro, ni lento ni perezoso, agarró su Biblia y se fue para allá, para el hospital. Y entonces como Dios hace todas las cosas y de repente los familiares y él que podía hablar dijo, si Dios me saca de esta, yo le voy a ayudar con la construcción del templo. Hermano, es que para Dios no hay nada difícil, hermano. Y viene el hermano y le puso las manos, reprendió. A los días ya estaba en la casa. Le puso el piso a todo el templo. Le puso el techo a todo el templo. El coronel. Pero entonces el hermano le gustó. Y él se quedó viendo y dijo, me faltan las ventanas y las puertas, dijo. Padre, manda al mosquito otra vez. Y viene y le da otro infarto.
Otro infarto al coronel. Y lo llevan otra vez al hospital. Y él lo mandan a llamar otra vez. Y ahora ya no es él, ya no es solo él, sino que el hijo del coronel está ahí y le dice: oiga, pastor, si Dios tiene poder para levantar a mi papá, yo le voy a poner las ventanas y las puertas al templo que están haciendo. Y viene el hermano y dice: bueno, aquí vamos, Señor, y en el nombre de Jesús. Y lo levantó a puro paro cardíaco, hermano. Le construyó el templo el Señor. Es que para Dios no hay nada difícil, hermano. El mundo no conoce ese Dios que nosotros tenemos. Llévelo a su área, a su mundo. Yo no sé, usted no está construyendo templo, pero algo necesitará usted. Yo estoy orando que el mosquito los pique a usted. Para el templo de acá. Aleluya. Pero mire qué cosa más maravillosa. Por algo nos metimos ahí, ¿no? Entonces Dios puede darle a usted lo que por 20 años, 30 años usted ha buscado. Se lo puede dar en un día. Para Dios no hay nada difícil. El Espíritu de Dios puede hacer cosas grandes. Cuando yo veo a los jóvenes que se llenan y que el Espíritu de Dios los toca, yo quisiera que los tocara más. Que no dejaran morir eso. Cuando veo a los hermanos también llenos del Espíritu Santo, profecía, sanidades, interpretación de lengua, yo digo: Señor, más, quiero más, no solo 2, no solo 3, que hayan 40 hablando en lengua. Y aquí vamos a ver la gloria de Dios. Y esto no importa si no hay glamour, si la gente dice que no hay cultura, si la gente dice que es desorden. Queremos la gloria de Dios con nosotros, porque vale más la gloria de Dios en una iglesia que cualquier otra cosa. No, hermanos, mire, cuando el Espíritu de Dios está, se nos olvida todo. Que nos podemos desarreglar, que la camisa bien talladita se le va a salir. Se le olvida a uno todo. Porque la carne siempre lucha con las cosas del Espíritu. Un día estábamos orando acá por los jóvenes hace unos días. Y el Señor me habló y me dijo: vas a orar por esta muchacha. Y yo dije: ay, Dios mío, si es que yo no veo ni que. Porque uno espera que la gente tenga el toque de Dios, ¿verdad? Si llora, yo voy. No, nada, vaya. Pero cuando el Espíritu de Dios lo incomoda, entonces yo fui y yo dije: Señor, aquí vamos. Cuando yo estaba orando por la muchacha, yo sentí que algo cayó sobre ella. Mire, esto del Espíritu Santo es algo tan poderoso que yo no se lo puedo explicar. Y cuando eso cayó sobre ella, se me durmieron los brazos, hermanos. Se me durmieron los brazos. Vive Dios. Nunca había tenido una experiencia orando por alguien como esa que tuve. Y mientras yo oraba por ella, mis brazos no los sentía. Porque el Espíritu de Dios no es una religión, ni tampoco es una fuercecita. No, es el creador eterno de todo lo que existe. Es el poder que se ha metido en la iglesia y gobierna sobre la iglesia. Llénese de Dios, llénese de Dios. Jóvenes, llénense de Dios. Niños, llénense de Dios. Hermanos, llénense de Dios. Iglesia, llénese de Dios. Póngase de pie en esta hora.